Hola, el siguiente video se realizó con el propósito de ilustrar la manera en que se pueden analizar zonas de volúmenes complejos a la hora de dibujar con herramientas que utilizan la tinta como rapidógrafos, micropuntas o estilógrafos, realizando trabajos completamente lineales y especialmente con líneas curvas que suelen tomar distintas direcciones. Lo primero que he hecho sobre esta imagen es establecer los contornos y luego comienzo a dibujar volúmenes que están en las zonas más oscuras. Como pueden ver, las líneas se hacen por la dirección más corta, es decir, hay un músculo ahí y las líneas no lo recorren a lo largo sino a lo ancho, manteniendo cierta curvatura para denotar un poco la idea del volumen de ese músculo. Ahora vamos a esta zona que es de una sombra muy intensa. Con esta herramienta las áreas que se ven más rojas, o sea, donde el rojo toma más intensidad, corresponden a las áreas más oscuras. Entonces hay que leerlo un poco de manera opuesta. Acá lo que he hecho es comenzar por un área muy oscura y poco a poco las líneas se van llevando a la curvatura de las que había comenzado anteriormente hasta que lleguemos al punto de unirlas. Esto implica que a veces cuando no sea muy parejo debamos entonces ubicar líneas que no recorren toda la amplitud de las anteriores, sino que se hacen un poquito más cortas para que la que viene después pueda como abrazar esa línea y así establecer la conexión. Hacemos algo similar con el músculo que está encima, ya que tiene más o menos la misma constitución, pero acá, si miran bien, la curvatura va variando un poquito y estas líneas nacen de el punto donde habían terminado las anteriores e incluso repasan un poquito la línea que ya estaba para lograr mayor oscuridad precisamente donde se superponen ambos trazados. Es lo que estoy haciendo ahora, resaltando un poquito esa superposición para lograr la oscuridad entre ambos músculos. Y hacia esta zona también hacemos lo mismo, repasamos las líneas por encima para denotar esa área de mayor oscuridad. Luego se deben establecer conexiones entre un área y otra para terminar las zonas, que es lo que ha sucedido con el codo, y de alguna manera lo que estoy haciendo ahora al repasar líneas oscuras también es una forma de lograr una apariencia de continuidad entre los trazos. Es decir, es lograr que aparente ser una sola línea que varió su grosor cuando en realidad fue compuesto por varios trazos. En esta zona vamos leyéndolo de la misma manera. En áreas muy oscuras las líneas deben estar muy pegadas una a otra, incluso se pueden repasar para que logremos más profundidad, pero en las zonas de luz, o sea, en la medida en que nos acercamos de un área oscura a una clara, deben ir haciéndose las líneas más delgadas y, si es posible, también discontinuas. Nótese cómo estoy trabajando sobre dos volúmenes diferentes con unas líneas que se van manifestando de manera continua, y acá en esta zona que es, pues es una sombra que divide dos músculos grandes, pero no es una sombra tan oscura, entonces he dejado las líneas con un poco más de distancia entre sí. Seguimos donde estábamos anteriormente con esa sombra, unas líneas un poquito más pegadas, y luego volvemos y repasamos en el área más oscura. Esta herramienta nos permite visualizar con bastante claridad la lectura que hacemos de los volúmenes, ya que estamos trabajando sobre una imagen preexistente, pero ya al momento de dibujar pues no tenemos esta posibilidad a menos que usemos una mesa de calco. Bueno, seguimos por esta área que es como una sombra media. Como pueden ver, estoy separando un poquito más las líneas, pero luego tendremos que volver a esa idea de repasarlas. Y nótese también cómo se hacen más intensas en la medida en que se unen con una línea que estaba debajo.
Aquí llegamos a un área de muchísima oscuridad. Entonces voy a retomar el trazado desde donde había comenzado un rato atrás, con líneas bien pegadas. Noten la diferencia entre el área que se va logrando y la que está encima. Sería muchísimo más oscura. Vuelvo a recordar que las zonas que se ven más claras en el rojo corresponden a las más oscuras. Aquí estoy partiendo desde el borde para repasar un poquito las líneas, acá también. Es importante saber que no se debe dejar siempre una línea sola, sino que esa línea se va complementando con líneas que la acompañan, y además una misma línea puede ser engrosada varias veces para lograr un efecto de continuidad y de transiciones entre luces y sombras. Vamos a trabajar sobre el área de la mano donde hay algunas zonas, digamos como los dedos, que tienen sombras menos profundas y también menos amplias. Nótese cómo voy haciendo que se sienta la intensidad en el área más oscura, pero la línea se va como difuminando, se va estrechando un poco en la medida en que sale de esa área oscura para lograr como mayor integración en el volumen. Y de igual manera estoy yendo por el tramo más corto de las falanges. En esta zona bien oscura pues estoy repasando el contorno, cosa que es razonable si tenemos en cuenta que es muy intensa la sombra. Y miren que la línea ya cambió en la uña y se hizo de una manera diagonal, siguiendo como también el volumen de la uña por el lado más corto. Esto supuso que fuera el lado opuesto a las falanges, o sea, la dirección opuesta a las falanges. También aquí sobre la parte superior de la mano, entonces miren que podemos hacer líneas mucho más separadas y más delicadas también, más estrechas, o sea, de menos grosor. Y esas las vamos combinando con otras mucho más gruesas en la medida en que nos acercamos a las áreas de mayor oscuridad. El reto es lograr que haya una integración, entonces es muy importante que tengamos en cuenta las relaciones entre áreas que están distantes para que las líneas siempre le tributen a la formación de volumen. Es decir, es importante que la línea nazca en la oscuridad siendo una línea gruesa y se vaya adelgazando hacia la luz. Aquí en el contorno del dedo había muchísima oscuridad, entonces he hecho líneas mucho más pequeñas, pero bien pegadas una a la otra. Y fíjense cómo ahora estoy partiendo desde ahí con unas líneas un poquito más largas para abordar la sombra que se da en la parte superior del dedo. Y cuando se parte de un contorno que está muy cerca a una luz, entonces se hacen líneas separadas y muy pequeñas también. Y bueno, así se puede mantener esta lógica durante todo el trabajo. Siempre hacer la línea en función del volumen y no decidir arbitrariamente la dirección que van a tomar. Esa es la pauta fundamental.